Latidos, signos vitales para tu vida. Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos de los distintos grupos pequeños. Qué bueno es encontrarnos otra vez durante la semana, a veces algunos al comienzo, otros a la mitad, algunos al final de la semana, pero qué lindo juntarnos, vernos y estar ansiosos por escuchar la palabra del Señor, lo que Él nos tiene para decir, y también el compañerismo, el amor entre los hermanos, que es tan maravilloso. Y estamos cerrando en esta semana esta serie tan bonita que ha sido Latidos, con un título tan importante, y lo vamos a hacer también con un tema muy hermoso, pero que a su vez es importante porque nos hace pensar profundamente en esto, y es un corazón agradecido, o el corazón agradecido. Como creyentes tenemos razones muy importantes para las cuales demostrar nuestro agradecimiento al Señor. Ahora, si pensamos cuál sería la razón fundamental, la razón primera, la razón, podríamos decir, primera razón por la cual nosotros tenemos que agradecer, es decir, gracias, Señor, por la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Gracias, querido Padre, porque habiéndonos apartado de ti, de tu santidad y de tu amor, tú preparaste un plan tan maravilloso, entregando a tu Hijo, a tu único Hijo, para que a través de la muerte del Señor Jesucristo pudiésemos tener perdón de nuestros pecados y acceso a tu gloria y a tus promesas. Y gracias por el Espíritu Santo que tú dejaste también cuando partiste de esta tierra, y la promesa de que el Espíritu Santo debe acompañarnos hasta el final de nuestros días aquí y hasta el final de los tiempos, y aún en la gloria en los cielos. Partiendo de este agradecimiento tan profundo, tan grande, que hizo al apóstol Pablo en algún momento expresar con signos de interrogación en la palabra, con signos de admiración en la palabra, decir gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significado tiene la palabra inefable? Significa que no hay palabras para que nosotros podamos resumir la grandeza, la magnitud, la gloria que tiene ese regalo, ese don que el Señor nos dio. Gracias, oh Dios, por tu don inefable. Ahora, de este gran agradecimiento que tenemos como creyentes, como hermanos, se desprenden muchos otros agradecimientos que vamos a tratar de rápidamente irlos resumiendo. Y, por ejemplo, la oración. La oración es un regalo de nuestro Dios, o sea, podemos hablar con Él, podemos comunicarnos, podemos expresarle nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro temor, y en este caso nuestro agradecimiento. No hay horario, no hay tiempo, no hay lugar. Podemos hacerlo acá, en otro continente, en la noche, en la mañana, mientras estamos en la sala de espera de un médico, mientras estamos por viajar en el auto, en la bicicleta o en el gimnasio, no sé. En distintos momentos esa puerta abierta de la oración para que nosotros, y también la más valiosa, en nuestro lugar privado, cuando nos concentramos en el Señor, doblamos nuestras rodillas y presentamos a Él todas nuestras inquietudes, nuestro dolor, nuestro perdón. Otro elemento para que nosotros podamos decir, otro instrumento tan maravilloso, la palabra de Dios. Él nos dejó la palabra de Dios. Gracias por la Biblia. Tantas y tantas generaciones y tantos tiempos no tuvieron acceso a la palabra. Hoy nosotros la tenemos. Por eso la tenemos que cuidar y la tenemos que utilizar por sobre todas las cosas. Porque esa fuente de sabiduría, de amor, de perdón que tenemos en nuestras manos. Y otra manera de agradecimiento también tan grande es la iglesia. El Señor nos dio la iglesia, esta comunidad de hermanos tan maravillosa en la cual nos podemos juntar para escuchar la palabra del Señor, para adorarle a Él en los encuentros, para escuchar los testimonios, para compartir después el compañerismo con nuestros hermanos, una palabra de aliento, una palabra de amor, para abrir el camino hacia aquellos que aún no le conocen,
Hay tantas maravillas que tenemos a partir de la iglesia. Y al hablar de la iglesia hablamos de nuestros hermanos. Nuestro agradecimiento a aquellos que cumplen muchísimas tareas de servicio en la iglesia, desde tareas como acomodar las sillas, ver si está todo en orden, ver el sonido, la música, los maestros de los maestros de niños, de jóvenes, los líderes de grupos pequeños, y también, porque esto es muy importante, aquellos que cuidan por nuestras almas, que cuidan preparando el alimento espiritual de cada semana, que oran por nosotros, que cuidan el camino de la iglesia. Hablamos de nuestros pastores, de nuestros ancianos. Gracias al Señor por todo esto, que el Señor lo hizo tan maravilloso para que no estuviésemos solos en la tierra, sino acompañados y contenidos de esta manera tan maravillosa. Muchos hombres a través de la historia de la Biblia agradecieron a Dios. Y sobre todo lo hizo también nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él lo hizo cuando hizo aquel milagro maravilloso de la multiplicación de panes y peces, 5.000, otra vez 4.000. Pero hay un momento que me llamó la atención de agradecimiento del Señor cuando él estuvo frente a la tumba de Lázaro. Lázaro ya llevaba 4 días que había muerto. Una de sus hermanas, como sabemos, dijo, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Un momento muy glorioso para el Señor, y frente a la tumba de Lázaro, el Señor pidió que movieran la piedra donde se encontraba el cuerpo de Lázaro. Y en ese momento, él, elevando sus ojos al cielo, a lo alto, dice la palabra, dijo, gracias Padre, porque me has oído. Y luego él expresó, no lo digo porque sé que tú siempre me oyes, pero para que sea un testimonio, para que todos crean que tú me has enviado. Entonces, gracias, dijo el Señor Jesús en aquel momento. También tenemos el agradecimiento, por ejemplo, de Daniel. Daniel estaba en un momento crítico, lo leemos en su libro, momento muy difícil en el cual el rey, un rey sanguinario, crudo, duro, había tenido un sueño y quería que le interpretaran ese sueño. No había podido ser con sus sabios, y entonces él había dispuesto la muerte de todos, y también iba a morir Daniel y sus amigos. Sin embargo, Daniel oró al Señor pidiendo sabiduría, y el Señor le respondió. Y allí hay una oración importante en Daniel, donde él dice, Dios de mis padres, gracias te doy por haberme dado fuerza y sabiduría, y haberme declarado este asunto del rey, que era aquel sueño tan complejo que aún sus sabios habían dicho, nadie en la tierra lo puede descubrir. También David, en los últimos momentos de su vida, cuando juntaban cosas para el templo del Señor, que lo iba a hacer su hijo Salomón, en un momento dado, David, ya mayor, ya grande, oró al Señor diciendo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que voluntariamente podamos dar todas estas cosas para ti? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué maravillosa expresión, que luego vamos a tocar un poquito este punto. Bueno, seguimos avanzando rápidamente y decimos que en la iglesia nosotros también tenemos que ser agradecidos. Aparte de aquellas cosas que hemos hablado, damos gracias a Dios porque a través de nuestras ofrendas el Señor nos ha permitido poder ser parte del reino de los cielos, poder ser parte de su obra. Damos gracias a Dios porque a través del trabajo digno, el trabajo honorable, Él nos ayuda a ir adelante, y también, así como dijo David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, también en este caso tenemos que decir, Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Gracias también por participar de la Cena del Señor. Qué acto tan maravilloso cuando nosotros nos juntamos en la iglesia para hacer memoria y también para agradecer la victoria del Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros. El bautismo, un momento tan sublime,
cuando vemos a aquellos jóvenes, cuando nuestros pastores nos hablan de aquel joven, de aquella señorita, de aquella señora mayor, de aquel hombre mayor que ha transformado su vida y da una prueba pública para todos nosotros. Qué emoción cuando vemos que pasa debajo del agua y se levanta nuevamente dando un testimonio de la obra maravillosa que el Señor ha hecho en sus vidas. Ahora, el hombre sin Dios no es agradecido. Nosotros leemos en su palabra que nos dice allí en Romanos 1:21, el hombre sin Dios, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles pensamientos y se oscureció su insensato corazón. O sea, son duras estas palabras, pero el hombre sin Dios no agradece a Dios, no surge de su interior agradecerle. Si le agradeciera, tendría que servirle. Y esta es una de las razones por las cuales no lo hace. Nosotros muchas veces escuchamos un gracias a Dios que pude frenar, gracias a Dios que... Pero son gracias a Dios superficiales, son expresiones comunes que salen a los labios de las personas, pero no hay una profundidad de humillación al Señor y de agradecimiento profundo. Es nuestro trabajo poder llegar a través de la extensión del Evangelio para que muchos otros puedan decir gracias, oh Dios, por tu don inefable, por tu regalo maravilloso. Ahora, hay un peligro en todo esto que nosotros hemos conversado, y es el peligro de la falta de agradecimiento, es el peligro de la gratitud, de la ingratitud, perdón, el peligro de la ingratitud. Y viene a nuestra mente, mirando las Escrituras, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido liberado con gran poder, con grandes demostraciones de poder y de gloria por el Señor. Pero al poco tiempo que el pueblo andaba por el desierto, comenzó a murmurar y a quejarse. Ya no había satisfacción por el maná, querían la carne, se quejaban por el agua. Otros querían volver diciendo estábamos mejor. Y el corazón del Señor sufrió grandemente, el corazón de nuestro Dios. Hasta una expresión que nosotros leemos en Números 14:11. Y le dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y bueno, esto no solo nuestro peso debe caer sobre el pueblo de Israel, porque creo que es un problema del hombre. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos cosas maravillosas que el Señor ha hecho y olvidamos darle gracias? Entonces, la ingratitud, la falta de agradecimiento. También, ya llegando casi a la conclusión de esta introducción, que luego continuaremos en los grupos pequeños, recordamos el momento que el Señor Jesús, caminando hacia Jerusalén con los discípulos, entre Galilea y Samaria, se acercan 10 hombres y gritándole a la distancia, le dicen, Jesús, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús, movido a misericordia como siempre lo fue, se dio cuenta de todo inmediatamente, además Él sabe todas las cosas. Estos eran hombres que estaban leprosos, recordemos que la lepra era una enfermedad tan grave, tan complicada en aquel tiempo, debían vivir fuera del pueblo, vivir en el campo, muchas veces vivir entre las peñas. Y estos 10 hombres, sin acercarse al Señor, le dijeron, Maestro Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces el Señor Jesús le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Viendo el Antiguo Testamento en Levítico, sabemos que eran los sacerdotes los que miraban, revisaban en cierto modo a los que habían sufrido lepra, y después de toda una serie de directivas que el Señor había dado, podían determinar que tal persona estaba sana y podía reintegrarse. Pero estas 10 personas, estos 10 hombres, mientras iban camino a los sacerdotes, de repente se dieron cuenta de que estaban sanos. Y uno de ellos, glorificando a Dios a grandes voces, vino y echándose a los pies del Señor, le dijo, gracias Señor por la obra que Él había hecho. Y el Señor le dijo, levántate, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado.
Y les preguntó el Señor, ¿y no eran 10 los otros 9? Un extranjero, porque era un samaritano, ese quien ha venido a darme las gracias. Y los demás, ¿dónde están? Sin duda, la palabra no nos dice después qué fue. Ellos gozaron de la sanidad, porque no por no haber vuelto a agradecer, volvieron a enfermarse. Pero qué grande aquel hombre, que quizá hubiera sido el menos esperado, un samaritano, volvió y echándose a los pies del Señor, dio gloria a Dios a través del Señor Jesucristo por su sanidad. Y entonces encontró la sanidad de su cuerpo y la sanidad de su alma, la sanidad de su espíritu. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que cultivar un corazón agradecido. No tenemos que mirar con una mirada microscópica pequeña, sino más bien tendríamos que hacer telescópica. A veces centramos nuestra queja y nuestra murmuración en algo pequeño o algo mediano o algo que nos está ocurriendo y perdemos la vista de todas las cosas maravillosas que el Señor está haciendo, que ha hecho y que hará en nuestra vida. Aún situaciones tan graves como nosotros mencionamos el tema de Lázaro, era para la gloria de Dios. Aquella familia vivió como una gran pérdida la vida de Lázaro que se había esfumado, pero el Señor lo trajo en gloria en su resurrección. Hay muchas personas que están luchando por muchas razones, por muchos dolores. Pedimos al Señor que le dé la fortaleza y la gracia para soportar la prueba y no perder de visión que todas las cosas a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y que podamos terminar este encuentro de grupo pequeño con un corazón más agradecido. Que lo hagamos como un ejercicio, que pongamos nuestra voluntad, que cultivemos un corazón agradecido, que cuidemos nuestras palabras que pueden ofender al Señor. El Señor se sintió tristemente, nuestro Dios, en esos ejemplos que dimos del pueblo de Israel. Cuando nosotros murmuramos y cuando nosotros nos quejamos, podemos estar provocando gran dolor a nuestro Dios, cuando Él ve que no nos damos cuenta o pasa desapercibido toda la gloria de su bendición. Cultivemos un corazón agradecido y cerremos diciendo gracias a Dios por tu don inefable, la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y que puedan en sus conversaciones ahora y con la palabra de Dios completar este sentir de un corazón agradecido. Gracias, hermano. Latidos, signos vitales para tu vida.